empezar ahora con un tema diferente que es carcinogénesis. Esto lo he modificado con respecto al año pasado porque hay cosas nuevas que no podíamos incorporar porque la bibliografía que tenemos es un poquito antigua. Sirve, pero hay cosas que se han actualizado que no tenemos, ¿no? Que les voy a remarcar ahora, ¿no? Buenas, pase. Buenas. Y ha modificado un poquito más. Con respecto al tema de la evaluación, hemos preguntado con el otro docente y la coordinadora nos ha comentado que todavía están en proceso de aprobación, todavía lo del 40-60. Así que bueno, se han comprometido en esta semana a darnos una respuesta, así que en cuanto sepa algo les aviso. ¿Ok? Pero bueno, ya les he subido la primera diapositiva de la primera clase y les voy a subir esta. Así que si quieren apuntar, bueno, no hay problema, ¿no? Bueno, vamos a ver el término de carcinogénesis, ¿no? Hay que empezar diciendo que todas las células nuestras son normales, ¿no? Nuestras células se multiplican, tienen sus funciones ya establecidas, lo que han visto en toda la carrera hasta ahora, pero el problema para nosotros en oncología empieza cuando estas células comienzan a transformarse, ¿no? Entonces, ¿el cáncer es propio del ser humano? Pues no. Creo que solamente hay un solo animal que más o menos es relativamente resistente o inmune al cáncer, es el topo del desierto, creo que es algún animalillo de esos, no me acuerdo bien, pero hay, casi todos los seres estamos sometidos a mutaciones y por ende a riesgo de cáncer, ¿no? Por ejemplo, este dinosaurio, el centrosauro, ¿no? Han encontrado huesos de hace 80 millones de años con esta imagen, un fósil, ¿no? Pero si se fijan, este es el hueso normal y aquí hay algo que no cuadra. Le han hecho una tomografía y han visto que esto era un osteosarcoma probablemente, ¿no? Un osteosarcoma en un dinosaurio, ¿no? Interesante. Obviamente los cuerpos mejores conservados, momias egipcias, tenían cáncer en el hueso, ¿ya? Y ya en el 1600, en este papiro de Edwin Smith, hablaba de que había pacientes que tenían lesiones en la mama, tumores, que crecían y que no paraban de crecer. Y que la mejor manera de curar esto era quitando la mama y cauterizando la herida, ¿no? Esa era su curación, ¿ya? Desde hace 2 milenios atrás casi, ¿no? Hipócrates ya comenzó a hablar del término cáncer, ¿no? ¿De dónde viene cáncer? De carquinos o carcinoma, ¿no? Son términos griegos. En teoría, Hércules fue a hacer múltiples batallas y en una de las batallas se enfrentó con un cangrejo gigante, ¿no? Este de acá. Y de ahí viene la palabra, ¿no? ¿Por qué le llamaban esa palabra? Pues cuando abrían el cuerpo encontraban esto, ¿no? Una tumoración que tenía extensiones, ¿no? Hacia varios lugares. Entonces, a ellos les parecía, hacia grosso modo, a un cangrejo. De ahí viene la palabra cáncer, ¿no? Bueno, teoría de 4 humores, la bilis, las cosas. Galeno decía que era la bilis negra. Paracelso decía que hay quizás agentes exógenos que causaban el cáncer. Entonces son teorías que hicieron ya de manera un poco primitiva. Buenas. Entonces, luego comenzaron a hacer algún tipo de observaciones. No todas las personas sufrían cáncer, o bueno, eso aparenta. Y veía Ramazzani en 1713 de que en las monjas había una alta incidencia de cáncer de mama y una baja incidencia de cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Monjas recluidas, 50, 60, 70, 80 años en un convento, no tenían cáncer de cuello uterino, pero sí tenían cáncer de mama. ¿Por qué será? No había lactancia materna, no había hijos, ¿ya? ¿Qué más? A ver, el cáncer de cuello uterino es fácil, ¿no? Las monjas no tenían relaciones sexuales, por ende no hay transmisión de papilomavirus, ¿no? Pues no hay cáncer de cuello uterino, ya sabemos eso. Pero ¿y el cáncer de mama? Aparentemente, el embarazo, la lactancia, hace que el nivel de los estrógenos pues sufra variaciones y eso protege a las mujeres de un cáncer de mama. Pues como las monjas no han tenido hijos ni han dado lactancia materna, pues entonces tenían más incidencia de cáncer de mama, ¿ya? Entonces ya iban viendo de dónde se va originando el cáncer. Percival Pot, por ejemplo, vio que hay un tipo de trabajadores que eran estos niños acá, que ustedes ven acá, ¿no? Que se ocupaban de un oficio,
¿Alguien ha ido a Londres por acá? Por si acaso, ¿no? Nadie, ¿no? Ya, lo más es, bueno, mis compañeros que sí alguno que se fue a Londres, dicen que Londres es una ciudad fría, húmeda, horrible, me dicen ellos, para vivir. Entonces, como hace frío, en la antigüedad utilizaban chimeneas para calentarse. Entonces, si alguien tiene chimenea en su casa, sabe que el hollín se acumula, ¿no?, en las paredes de la chimenea, pero a tal punto de tapar la chimenea. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues buscaban a una persona pequeña, lo descolgaban con una soga y limpiaban la chimenea con una escoba, ¿no? Obviamente, hombres pequeños pocos, ¿no? Entonces utilizaban niños, ¿no? Entonces los niños en esa época, en la época victoriana, pues tenían una alta incidencia de cáncer de escroto, no de testículo, cáncer de escroto. ¿Qué es un cáncer? Buenas tardes. Un cáncer rarísimo, ¿ok? Rarísimo. Pero en esta gente, pues era muy frecuente. Lo que pasaba que era el hollín del humo es carcinógeno. Se pegaba a la ropa y sobre todo al escroto. Entonces en ese punto desarrollaba un cáncer, ¿ok? Eran personas jóvenes. Entonces ya veían que el trabajo podía ocasionar, bueno, algún tipo de trabajo podía ocasionar cáncer, ¿no? Müller ya dice que pueden haber probablemente problemas en la célula, que es la que causa el cáncer. Los trabajadores que utilizaban amilina, que es un tinte, tenían cáncer de vejiga. Y este hombre, Theodor Boveri, dijo, seguramente el problema debe estar en el DNA de la célula, ¿okay? Ahí debe estar algún problema. Ya, Radium 223, ahora vamos a tratar los tumores. Marie Curie, la inteligente de los esposos, ¿no? Premio Nobel, 2 premios Nobel por si acaso, aisló este compuesto que utilizaba radiación para frenar al tumor, justamente dañando su DNA del tumor. Miren, recién hace unos 100 años estamos estudiando, un poquito más de 100 años estamos estudiando cáncer en modelos animales. Todo era observacional nada más, ¿no? Comienzan a hacer estudios animales, 1942, Guerra Mundial, citotóxicos, 1980, los primeros anticuerpos monoclonales y 2010 la inmunoterapia, ¿no? Aquí faltarían algunos eventos más, pero sí los vamos a describir después, ¿okay? Todo ha sido más o menos relacionado a una sola pregunta: ¿de dónde viene el cáncer? ¿No? Primero, como les había comentado, el cáncer son células anormales que se multiplican rápidamente y superan los límites habituales, ¿no?, del tejido, ¿no? Ahora, el cáncer será el mismo. Este es un cáncer de cavidad oral, este es un melanoma. ¿Será lo mismo? ¿De qué creen? Porque cuando hablan ustedes, tengo cáncer de piel, tengo cáncer en la boca, tengo cáncer en la mama, ¿será lo mismo? ¿Cáncer de mama? No, son diferentes, ¿ok? Por eso hablamos que el cáncer es un grupo de enfermedades, ¿ok? Un grupo de enfermedades. No se trata igual todos los cánceres, no todos los cánceres les damos quimioterapia, radioterapia y demás, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de cavidad oral probablemente puede hacerse si no tiene ganglios, una cirugía radical, una glosectomía total, y inmunoterapia. Ya es una enfermedad muy avanzada que no se puede curar con cirugía, ¿no? Es diferente. Esta multiplicación rápida se hereda a las células hijas y eso pues es característica del cáncer, ¿ok? O sea, no puedo sacar tejido sano de ¿no? Y esto puede por ustedes parecer una tontería, pero es importante, por ejemplo, las donaciones. Si tú has tenido un cáncer, ¿podrás ser donante, por ejemplo, de órganos? ¿Qué creen? Cáncer de mama, ¿ya? El cáncer más benigno, cáncer de mama, le operan, le dan su quimioterapia, radioterapia, 20 años después sigue libre de enfermedad y dice, quiero donar mi médula, o quiero donar, qué sé yo, corazón, lo que sea, mi riñón. ¿Creen que le van a aceptar en algún centro de donaciones? La inmensa mayoría no. La inmensa mayoría no. Porque tienes esa espada de Damocles que 20 años después te puede volver a aparecer otra vez el cáncer. Y el tejido que tú estás dando a otro puede tener esta misma célula que tiene esa capacidad de dividirse, ¿okay? Aunque haya pasado mucho tiempo. No. Ni las córneas les dejan. Ni las córneas, imagínense, no les dejan donar. Bueno. Y por eso la carcinogénesis es esto, ¿no? Nuestra célula buenita, angelita, ahí bien haciendo su trabajo, pues se transforma después en un demonio, un diablo, ¿no? Haciendo sus locuras. Entonces, la teoría, vamos a decir la teoría, la primera teoría que se tenía, y es lo que vamos a describir ahora,
es que el cáncer tiene dos causas, ¿no? Exógenas y endógenas, básicamente. Las exógenas es todo lo que está fuera de la célula, ¿ok? Agentes químicos, radiación, agentes físicos, virus, bacterias, parásitos que también pueden causar cáncer. Y los endógenos son los factores genéticos, ¿no? O sea, yo tengo un cáncer hereditario, lo heredo a mis hijos y mis hijos tienen ese problema de cáncer, ¿no? Entonces, esta era la teoría, vamos a llamar la teoría lineal, y hablaba de la carcinogénesis como unas etapas que se pasaban, ¿no? Lo clásico se llamaba iniciación, promoción, progresión, y algunos llamaba desde promoción a progresión otra etapa que se llama conversión, ¿no? Pero generalmente eran las tres, ¿no? Entonces, esta teoría te decía que hay algún fallo en la multiplicación de la célula que hace que esta célula sufra algo llamado mutación, ya una mutación. Y vamos a ver estos tres rápidamente porque esto ha cambiado un poco en estos últimos años. Entonces, básicamente estas tres fases nos dicen que la célula comienza a multiplicarse primero, más rápido, luego de multiplicarse más rápido adquiere una ventaja y comienza a desplazar a las células normales y finalmente tiene la capacidad de invadir tejidos. Y son esas tres etapas, ¿no? La llamada iniciación empieza con esto, con una mutación. Esta es la palabra clave de esta teoría, ¿ok? La mutación. Si yo les podría hacer un ejemplo, tenemos dos procesos fundamentales, ¿no? A la activación de un oncogen y la supresión de un antioncogén. Vamos a ver, se los voy a explicar más o menos así. Imagínense que esta es la célula, ¿ok? Acá tiene su núcleo y acá tiene su DNA, ¿no? Ustedes saben que por transcripción todo lo del DNA se transforma en proteínas, básicamente, ¿no? Enzimas, ribosomas, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero se transforma todas estas en proteínas, ¿no? Entonces, todas las proteínas de la célula hacen que esta célula funcione normalmente. Multiplicación, división, en fin, todo esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo modifico esto? En lugar, me da la proteína A, y esta proteína A, por ejemplo, se encarga de una multiplicación controlada. Multiplicación controlada, ¿no? Entonces, yo la sustituyo esta por una proteína anormal, que le vamos a llamar proteína B. Y esta proteína B provoca una multiplicación anormal. Este paso de una proteína normal a una proteína, normal a una proteína normal se llama mutación, ¿ok? Y la mutación ocurre, o bueno, según esta teoría ocurría en el DNA, en nuestra célula. ¿Cómo ocurría esta mutación? Los factores anteriores, ¿no? Yo he tenido, un ejemplo, ¿no? Yo he tenido, por ejemplo, un linfoma, me han dado radioterapia y la radioterapia me ha provocado un sarcoma, ¿no? Porque la radioterapia ha alterado mi DNA y mi DNA ha hecho que mis células se multipliquen más rápido, ¿no? Entonces, a eso se llama iniciación, ¿no? Hay una mutación donde uno de estos dos eventos, vamos a explicar después, hace que esta célula comience a multiplicarse de manera más rápida. Y le llaman a esto ventaja selectiva. ¿Por qué? ¿Alguien se ha fracturado alguna vez su brazo? ¿Alguien? ¿Sí? Ya. Para la fractura, ¿te han hecho alguna cirugía o no? Bueno, entonces no me ayudes mucho. ¿Fractura con cirugía alguien? Ah, ya. Muy bien. Una preguntita. Después de la fractura, ¿tu hueso ha seguido creciendo? Sí. ¿Sí? Pero más allá de los límites normales. Me refiero, ¿todavía sigue creciendo tu hueso? ¿Todavía? ¿Cuántos años tienes? Ah, ya, no, bueno. Ahora digo, ahora no. ¿No ves? Ya, muy bien. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Normalmente un hueso cuando se fractura, ¿ok? Tiene dos extremos, ¿no? Acá hay una matriz, forma un callo, ¿no? Lo que ustedes conocen. Y finalmente se restituye la matriz ósea y genera apenas una pequeña cicatriz, ¿no? Donde te dicen que el hueso fracturado es más fuerte que el anterior, ¿no? Todo eso lo saben. Ahora, y mi pregunta es, ¿esto sigue creciendo? O sea, una vez que se ha reparado la fractura, ¿esto sigue extendiéndose? ¿Sigue generando más matriz a los costados, por ejemplo? No.
una vez que llega a sus límites, deja de crecer. ¿Por qué pasa esto? ¿No se han preguntado? ¿Por qué no sigue creciendo? ¿Ok? Porque hay dos cosas que pasan, factores inhibidores y apoptosis. ¿Ok? Cuando esta matriz se encuentra con esta otra, entonces entran en juego estos dos, factores inhibidores y apoptosis. Hay unas células que les dicen, ahora tienes que crecer más. Ya nos hemos topado con tejido óseo normal y ahí te quedas. Y hay alguna célula que es rebelde y quiere seguir creciendo, entonces dice, no, no me sirves, suicidate, ¿no? Y entra en apoptosis. Básicamente con esto detienes el crecimiento. Estas células que tienen esta mutación, esta proteína B que tiene multiplicación anormal, son resistentes a la apoptosis y también resistentes a los factores inhibidores de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que harían? Comenzarían a crecer. Si fuera hueso, entonces comenzaría a crecer más y más. Todavía no es tejido anormal, pero está comenzando a crecer más que el tejido que está alrededor. Eso se llama ventaja selectiva, es decir, se multiplica más rápido que las células que están a su alrededor. Eso en la teoría esta se llama iniciación. ¿Okay? Acá sí se pueden ver, por ejemplo, esta célula comienza a crecer hasta acá sería, por ejemplo, comienza a crecer más que las células anormales. Esto ya después es promoción. Ahora, esa es la iniciación y esto se dice que es irreversible, o sea, este grupo de células siempre va a ir creciendo un poco más, ¿no? Ahora, en esta etapa hay otro agente que se llama agente promotor. Lo que hace este agente promotor es darle más estimulación a esto que ya se ha iniciado, a que se siga multiplicando. Entonces en esta etapa comienza a multiplicarse más todavía la célula, que no es tumoral, ojo, la célula comienza a multiplicarse más por este agente promotor, ¿ok? Y sigue creciendo, ¿ok? Y a veces el agente promotor es el mismo que el agente iniciador, ¿ok? Cualquiera de estos, agentes físicos, químicos, y en estas supuestamente se puede actuar todavía revirtiendo el proceso. Por ejemplo, a ver, si ustedes, por ejemplo, tienen una enfermedad por reflujo, ¿no? Una enfermedad por reflujo. Puede haber una inflamación, ¿ok? Y ingresa después en la etapa de la metaplasia, ¿ok? ¿La metaplasia es un tejido normal o no? No, no es normal, ¿ya? La metaplasia no es normal, ¿ya? La metaplasia es una reacción del tejido para protegerse del ácido clorhídrico, ¿ok? Si yo le dejo evolucionar esta metaplasia durante muchas décadas, hay algunas de estas células que se van a transformar en cáncer, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que hace el gastroenterólogo en esta etapa? Inhibidor de la bomba de protones, antiácidos, ¿no? Tratamiento del reflujo. Con eso, la metaplasia queda estancada, ¿no? O incluso a veces revierte. A eso le llamamos de que esta etapa, la parte de la promoción, si yo le doy tratamiento, puedo revertir el proceso, ¿ok? En la etapa de la promoción, ¿no? Pero si yo persisto en esto, persisto con el carcinógeno, entra en la etapa de la progresión tumoral. Esto ya es irreversible, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya tiene capacidad de hacer metástasis, de resistir a los fármacos. Y esto de inestabilidad cardiotípica, vamos a resumirlo más o menos en que es la resistencia de la célula a la apoptosis, básicamente, ¿ya? Eso aquí adelante lo he puesto también, más o menos como un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que el sol es malo para la piel, ¿no? Sí. Malísimo, ¿no? Entonces, esta es la piel normal. Si yo me expongo al sol todo el tiempo, esa zona comienza a crecer un poquito más, genera una hiperplasia, que sigue siendo tejido normal, ¿ok? Luego, si persisto en la promoción, genera un papiloma. Un papiloma no es normal, pero todavía sigue siendo benigno. Persisto en el sol, ya se transforma en un cáncer escamoso, y eso ya es progresión, ¿ok? Si yo actúo en esta etapa, este papiloma se va a quedar ahí, no va a progresar, no va a progresar. Entonces, pero si yo le dejo, pues va a continuar hacia un cáncer escamoso. Y ahora esto en general
era una teoría más o menos aceptada. ¿Okay? Y ahí hablamos de la palabra carcinógeno. Carcinógeno entonces es un agente que va a provocar estas mutaciones, ¿no? Células neoplásicas malignas. Pero ahora todos los científicos en realidad tenían un problema con esto, ¿no? Si yo tengo este problema que les he hablado ahora, entonces, ¿cómo estás? ¿Por qué no bloqueo esta célula? O perdón, esta mutación. Si bloqueo la mutación podría curar el cáncer, ¿no? Si es tan sencillo. Si esta proteína me está generando problemas, ¿por qué no la bloqueo, no? Esta proteína que está multiplicando. No al carcinógeno. Vamos a hablar después de eso. El carcinógeno ya me ha producido la mutación, pero ¿por qué no bloqueo a la proteína que produce o que es resultado de esta mutación? ¿Por qué no la bloqueo? Y eso me podría curar el cáncer, ¿no? Parece razonable. Y esta teoría ha fallado en hacer eso. Vamos a ver por qué. Pero quiero que vean que es más o menos una de las teorías que hasta ahora se acepta en parte, y vamos a explicar por qué esto es importante cuando veamos otros factores al final, ¿ok? Pero nos habla de algo que produce la mutación, ¿no? Y ese algo se llama carcinógeno. Entonces, el carcinógeno es aquel elemento que provoca la mutación en la célula tumoral y inicia todo el proceso de carcinogénesis, ¿no? ¿Qué problema tenemos en los carcinógenos? Hay una clasificación de carcinógenos, hay un instituto de investigación contra el cáncer, ya IACR se llama esto, es una institución internacional que ha clasificado el carcinógeno según nivel de evidencia. Entonces el 1, por ejemplo, a ver, para traducírselos, el 1 seguro que te va a dar cáncer, 2A probablemente te va a dar cáncer, 2B no estoy muy seguro, pero yo que tú me cuidaría, y el 3 muy dudoso. Si tienes miedo, mejor no lo comes, ¿no? Es básicamente, a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, en el grupo 1, ¿cuál cree que está un ejemplo? Ampliamente conocido de grupo 1. ¿El qué? Tabaco, por ejemplo. Tabaco, es un carcinógeno del grupo 1, ¿no? Azúcar. El azúcar. Uy, buena. La carne roja. La soya. La acrilamida. La acrilamida es lo que queda de sus pizzas. El negrito que queda de las pizzas es la acrilamida. También supuestamente produce cáncer, ¿ya? Entonces, el problema de esta clasificación es que la mayor parte de esto se ha hecho de estudios epidemiológicos. Es decir, ustedes, ¿cuántos somos? Imagínense, somos 45 aquí, ¿ya? De los 45, la mitad, 20, les gusta fumar y tomar un café, ¿ya? Y de los 20, 4 se enferman con cáncer de pulmón. Entonces, la conclusión sería, el café y el tabaco producen cáncer de pulmón. ¿Es así? No. El problema es que como al que fuma le gusta también tomar café, ¿no? Van a ser un factor confusor. Entonces, el problema de los estudios epidemiológicos es que tienen muchos factores confusores, ¿no? Muchos factores que entrecruzan, la edad, el sexo, peso, hábitos, en fin. Y entonces es muy difícil, cuando es un carcinógeno del grupo 1 casi seguro, pero a partir del 2A, 2B, 3 se puede mover entre estos, porque aparece nueva evidencia y te dice sí, te dice no, ¿no? Durante un tiempo, por ejemplo, hablaban acerca de las bebidas de soya, no sé si han escuchado alguna vez de los famosos fitoestrógenos, ¿ya? Decían a una paciente con cáncer de mama, no bebas bebidas de soya porque tiene fitoestrógenos, va a estimular tu cáncer de mama, así, ¿no? Y no hay un solo estudio que haya demostrado eso, ni un solo estudio. Han hecho incluso observacionales gigantes y no hay asociación entre bebidas de soya y cáncer de mama, por ejemplo, ¿ya? Entonces, muy difícil. Por eso, hay carcinógenos que son sí o sí productores o generadores de cáncer. Tabaco, por ejemplo, ¿no? Es clarísimo. O, por ejemplo, el asbesto, ¿no? Por ejemplo, son carcinógenos que sí te van a producir cáncer. A determinadas también dosis, ¿no? Si, no es lo mismo, por ejemplo, que una persona se fume un cigarrillo al día, como es habitual aquí en este lado del mundo, que en Europa o en Estados Unidos donde fuman un paquete al día, 20 cigarrillos al día. Ya se pone IPA, ¿no? El índice de paquetes año. ¿Cuántos paquetes te fumas en un año? ¿No? Y son 2, 3 por día. No, a veces. 30, imagínense, 60 cigarrillos al día. Yo he conocido pacientes así. Entonces, es terrible. Entonces, los carcinógenos del grupo 1 son seguros y estos
tienen mucha controversia, pero se los clasifica igual. Igual, por ejemplo, en los... Más vamos a ver en el tercer tema, no nos adelantaré, ¿ok? ¿Ya? Entonces, hay varios tipos de carcinógenos. Los primeros son carcinógenos de acción directa. ¿Qué quiere decir esto? Este carcinógeno, vamos a hablar directo, carcinógeno de acción directa, penetra todas las capas de la piel, penetra la membrana, llega hasta el núcleo y produce él solito la mutación. ¿Ok? Es carcinógeno de acción directa. Y por definición son carcinógenos débiles. ¿Ok? Porque para penetrar todo esto, generalmente su efecto es muy escaso, ¿no? Y es muy débil. La mayor parte son débiles. Luego tenemos los... no requieren conversión metabólica, obviamente, ¿no? Luego tenemos los carcinógenos de acción indirecta, procarcinógenos. Estos son aquellos que, por ejemplo, el alcohol, por ejemplo, el alcohol tú lo consumes y se asume que hay un metabolito que se llama acetaldehído, que es el que realmente te provoca el cáncer. Y este sí es un carcinógeno fuerte, ¿no? Entonces los carcinógenos de acción indirecta o procarcinógenos son los más fuertes, ¿ok? Requieren conversión metabólica, ¿no? Un ejemplo así controvertido de esto es la carne roja. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? La carne roja. ¿Cuántos creen que la carne roja produce cáncer? Una valiente. ¿Hay más? 2, 3, 4, ya, 5, ya 10 pondremos. Bueno, pues lo mismo, controvertido. ¿Ya? Durante un tiempo ha sido un carcinógeno del grupo 1, ¿ya? Sobre todo con cáncer de colon. Aparentemente las estructuras de la carne roja, la proteína de mioglobina sobre todo, es una sustancia irritante a nuestro intestino, sobre todo al intestino grueso. Entonces genera una inflamación crónica, prolongada, y eso aparentemente genera carcinogénesis, ¿no? En algún tipo de pacientes. A tal punto que no me acuerdo qué institución americana incluso recomendó prohibir la carne roja, ya, todos, por ese efecto, sobre todo en mayores. En niños no, porque están en proceso de desarrollo, pero en mayores sí. Obviamente, productores de carne, por ejemplo, yo estaba en España, los europeos que generan jamón, que es todavía carne ahumada, que es peor, han pegado el grito al cielo. Y lo mismo, estudios observacionales, débiles, con factores confusores, tal. Y el consenso pues se ha quedado a mitad, ¿no? Coman, pero no mucho, ¿no? Eso es lo que dicen básicamente, ¿no? Entonces, para que vean que los carcinógenos de acción indirecta pueden ser realmente muy potentes, pero tienen también mucha controversia por detrás, ¿ok? Pero son carcinógenos fuertes, ¿no? Los cocarcinógenos son aquellos que interactúan con los carcinógenos de acción directa o indirecta y potencian, sinergian los dos resultados, ¿no? Virus, radiación, químicos, básicamente eso, ¿no? Y también se los puede clasificar en biológicos, físicos y demás. ¿Ustedes conocen alguna bacteria que produzca cáncer? El Helicobacter pylori, ¿no? Por ejemplo, ¿qué produce el Helicobacter pylori? Ya. ¿Y qué más? Pero en oncología estamos, ¿vale? Un cáncer, a ver. Vai produzir uma irritação, que seria a gastrite, e depois você vai produzir a úlcera, Ya. que é uma perfuração do tecido. Ya, pero cáncer. Pero assim, esse estômago vai quedar irritado todo o tempo, as células vão querer se multiplicar e... Ya. Bueno, para que ustedes vean, la úlcera péptica no tiene relación con el cáncer gástrico. ¿Okay? Una úlcera péptica parece ser una entidad completamente diferente, ¿no? Pero sí, el Helicobacter pylori puede producir cáncer gástrico, ¿ok? Y también linfoma de Malta, ¿ya? Son dos tipos de cáncer que puede producir el Helicobacter pylori. Por eso, la idea de erradicarlo, ¿no? Aunque también tiene sus detractores, les diré, pero no os voy a confundir más en esta parte, ¿ok? Pero bacterias pueden producir cáncer. Virus, todos estos, por ejemplo, ¿no? Epstein-Barr, linfoma de Burkitt, el virus de papiloma humano, el cáncer del cuello uterino, hay virus de la hepatitis B y C, el hepatocarcinoma, este virus de las células T, no hay que en Bolivia ni en este lado del mundo, este es asiático. Sarcoma de Kaposi tampoco, la leucemia de células T también es más asiático, y bueno, hay varios más raritos, ¿no? Pero los virus también pueden producir cáncer, por el mismo principio. Recuerden que los virus pueden integrarse en nuestro genoma, ¿ok? Y pueden producir también mutaciones, y eso genera cáncer. Además, los mismos virus pueden producir inflamación, y eso también genera cáncer. Las bacterias también parece que van por lo mismo, inflamación, toxinas, cáncer, ¿no?
Parásitos, ¿alguien conoce algún parásito que de cáncer? Fasciola hepática parece que está relacionada con cánceres de la vía biliar. Esquistosoma manzoni también, ¿se acuerdan, no? ¿No? Ya. Y otro tipo de parásitos, ¿no? Que parecen producir también cáncer por infiltración local, ¿no? Pero son poquitos, miren, 5 o 10% nada más, no son muchos. Físicos, la radiación, ¿ok? Sol, la misma radioterapia, las tomografías, si es una tomografía cada cierto tiempo puede producir cáncer, sí, pero no sé, es muy poco frecuente, pero puede pasar. Hay una pregunta que siempre hago: ¿a cuántas radiografías equivale una tomografía de tórax? 3, dice tu compañero. ¿Alguien da más? 10, dice. Ya. 10 radiografías igual a una tomografía de tórax. 16. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién apuesta? ¿Quién da más? Es una subasta. A ver, ¿quién da más? Unas 70 más o menos. Ya, una tomografía de tórax son 70 radiografías aproximadamente. ¿Okay? Entonces, por eso nosotros no hacemos tomografías todo el tiempo. ¿Okay? Solamente cada 3 meses, cada 6 meses. Bueno, entonces, obviamente, con tanta radiación, si haces una tomografía cada 2 semanas, hay veces que si se necesita, no queda otra, pues te puede producir un cáncer, ¿no? Pero no es muy raro. Estos son los más frecuentes, los químicos, ¿ok? Los químicos son los más frecuentes, ¿no? Y solamente un ejemplo. En Madrid, en el metro de Madrid, un grupo de trabajadores comenzaron a tener una alta incidencia de este tipo de cáncer, ¿ya? De mesotelioma. El mesotelioma generalmente es un cáncer que antes se presentaba en pacientes mayores, mineros como mucho, pero generalmente mayores, y era muy raro. Pero comenzó a aparecer en pacientes de 50, 60 años, ¿no? Jóvenes, no fumadores, no mineros, que trabajaban solamente en el metro. Y comenzaron a investigar qué es lo que pasó. Y vieron que los tubos de ventilación tenían asbesto, ¿ok? El asbesto también lo conocen como amianto, ¿ok? No sé si ustedes lo conocen como esto, ¿no? Y para los que vivimos en Bolivia, son el material que producían las tejas antiguas de Duralit, esas plomas quebradizas. ¿Alguna vez han visto? Bueno, se va a la zona sur, va a haber todavía tejas así, todavía están. Son unas tejas grises, onduladas, son bien quebradizas, resistentes al fuego, a la lluvia, todo lo demás, pero bien quebradizas. Esto pues genera fibras que las aspiraban las pacientes, en este caso los trabajadores, y claro, como lo han estado aspirando durante 20, 30 años, han generado un cáncer de tipo mesotelioma, ¿no? Y esto tiene la desgracia de que aparece a edades más tempranas, es específico de un órgano, porque el asbesto casi siempre te va a producir un cáncer de pulmón o un mesotelioma, es decir, algo pulmonar. No te va a producir cáncer de colon, no te va a producir cáncer de orofaringe, no, ¿por qué? Porque las fibras tú las respiras, las inspiras y las depositas en tu pulmón, entonces va a ser órgano específico, ¿no? Tras exposiciones prolongadas y repetidas. Una vez, imagínate que te ha tocado hacer tu trabajo de medicina social, si es que tienen eso, y tienes que ir a una familia que tiene el tejado de asbesto. Por una vez que entres a ese lugar, trabajes con la familia, estés un par de horas, no te vas a morir de mesotelioma, ¿ya? Pero la familia que está ahí 30, 40 años, sí. ¿Ok? Entonces tienen que ser exposiciones prolongadas y repetidas. Si su periodo de latencia es largo, el papá consigue un buen trabajo, hace caer todo ese tejado de amianto, de asbesto, y 20 años después aparece el mesotelioma en sus hijos, o en su esposa, o quien esté ahí. ¿Ok? O sea, pueden pasar muchos años. Y generalmente es en varones. ¿Por qué? ¿Quién trabaja con esas tejas? ¿Una mujer o un varón? Varón. Habitualmente un varón, ¿no? Este tipo de trabajos químicos, no es por ser discriminador ni nada, pero antes era más de varones, ¿no? ¿Quién trabajaba con el níquel, asbesto, cromo, estas cosas? ¿Quién era minero? Pues generalmente un varón. Entonces, habitualmente eran varones, ¿no? Otros carcinógenos, por ejemplo, el alcohol, vamos a verlo después. Por ejemplo, incluso la misma quimioterapia puede ser un carcinógeno también, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Esto lo vamos a saltar. Y ahora, ¿qué se produce dentro de la célula? Ya sabemos que el carcinógeno llega a la célula y genera una mutación. Pero, ¿qué realmente le pasa a esta mutación para que genere un cáncer? Hay un poema, ¿ya? No sé si alguna vez lo conocen ustedes. Dice: por falta de un clavo, la herradura se perdió. Por falta de la herradura, el caballo se perdió.
falta el caballero se perdió, falta el caballero, la batalla se perdió, así como la batalla, el reino se perdió. Y todo por un clavo, ¿no? George Herbert, 1651, con respecto a este rey llamado Ricardo III. ¿Qué pasó? Supuestamente la teoría dice que como estaban tan apurados por la batalla, el herrero no puso bien un clavo en la herradura de su caballo. Entonces el rey se vio rodeado de franceses, porque era la guerra de los 100 años. Quiso dar la vuelta para escapar, se salió la herradura, el caballo tropezó, el rey cayó. El caballo se escapó después. Pidió ayuda, gritó ayuda, pero nada. 15 hombres, chao, ¿no? Inglaterra perdió esa batalla y bueno, pues se perdió su reino, ¿no? Todo por una herradura, ¿no? Por un clavo en realidad, herradura. Entonces, algo así pasa con las células tumorales. Ustedes pueden pensar que el cáncer está producido por grandes cosas. No, a veces solamente una sola mutación, una sola proteína genera todo este problema, ¿no? Y básicamente por esto, porque nuestras células se están constantemente multiplicando, ¿no? Ahora, mientras ustedes están respirando, están descamándose, están dejando sus células por acá, ya, por su piel, por su pelo, por todo esto, y eso se va reemplazando. Su tracto gastrointestinal está gastando células, todo se está gastando y se está reemplazando a la vez, a través de un ciclo celular, ¿ok? De esto me interesa lo siguiente. Ustedes se fijan, deben saber algo del ciclo celular. Hay diferentes fases y en estas fases hay los llamados puntos de control. ¿Qué son los puntos de control? Son proteínas que van controlando a la célula. Si la célula está yendo bien, o sea, su proceso está yendo bien, entonces estas proteínas que se llaman ciclinas les dejan proseguir al siguiente paso. Es como un policía, ¿ya? Tú estás dando una vuelta, el policía te revisa tus documentos, estás bien, pues puedes seguir al siguiente punto. No estás bien, sal de la fila, chao, ¿no? Acá pasa con lo mismo, ¿no? En estos puntos, sobre todo de la G1 a la S y la G2 a la M, las ciclinas controlan que todo vaya bien. Entonces, muchas veces estos puntos de bloqueo fallan y pueden producir cáncer en ese momento, ¿no? Pero es importante saber que tenemos puntos de bloqueo. Y otro mecanismo que puede fallar es la apoptosis. Ustedes recuerden que la apoptosis es la muerte celular programada, ¿no? Pero la misma apoptosis tiene reguladores, ¿ok? Unos reguladores, por ejemplo, es la proteína BCL2 y la proteína P53, ¿ok? Cuando se altera, esto en resumen, ojo, lo que estoy hablando es lo más importante. Cuando la proteína BCL2 o la proteína P53 se altera, se puede alterar la apoptosis, ¿ya? Se puede, o generalmente inhibir la apoptosis, y la célula se hace resistente a esto, ¿no? Esto vamos a ir un poquito más adelante, y básicamente es esto. Si ustedes quieren hacerlo de manera resumida, que seguramente lo han debido ver alguna vez, por eso estoy poniendo muy resumido. Para hacerlo sencillo, el P53 induce a la apoptosis. El BCL2, esta proteína, inhibe la apoptosis, ¿ok? ¿Y quién es el que da el tiro de gracia? Las caspasas, ¿ok? Las caspasas son las proteínas que obedecen a estos dos, ¿no? Básicamente. Hay caspasas efectoras, iniciadoras, no me interesa esto, pero básicamente, este da la orden, este inhibe y esta es la pistola, ¿no? Las caspasas son las que generan la destrucción de la célula, ¿ok? Y hay, lo que les he contado, tiene varios mecanismos. Vamos a hablar de tres de ellos, los más importantes para mí. Oncogenes, genes supresores y genes de las reparaciones de DNA. El resto son igual alteraciones que pueden producir un cáncer, pero son las que me interesan es esto. Y para que se hagan un ejemplo, toda nuestra vida normal se basa en este equilibrio: protooncogenes y genes supresores. Y les voy a volver otra vez a la fractura del hueso, ¿ok? Entonces, nos hemos fracturado el hueso, ¿no? Acá tenemos esto. Si yo me quedo con esto, no es funcional, ¿no? Entonces, se activan en este momento los protooncogenes. Y los protooncogenes promueven el ciclo celular.
Entonces los protooncogenes van a hacer que poco a poco se vaya formando matriz ósea, que se vayan formando vasos sanguíneos, que se vaya regenerando el periósteo, todo esto para promover el crecimiento del tejido, para que se repare el tejido. Esos son los protooncogenes, ¿ok? Pero como les he explicado anteriormente, si esto siguiera, tendríamos aquí una bola que nunca va a parar de crecer. Entonces, cuando llega a restablecerse completamente el tejido, vienen los genes supresores del tumor. Entonces, los genes supresores del tumor dicen, no, hay que parar. Y ahí se para. ¿Ok? Todos los procesos que nosotros tenemos, cicatrización de heridas, angiogénesis, todo lo que ustedes quieran, se regula con estos dos procesos, protooncogenes y genes supresores de tumores. El equilibrio de los dos hace que nuestras células se multipliquen normalmente. Si tenemos alguna lesión que requiere reparación, la balanza se inclina hacia los protooncogenes. Se repara y la balanza vuelve otra vez hacia los genes supresores del tumor. ¿Okay? Ese es el equilibrio que nosotros mantenemos toda nuestra vida, ¿no? Y si ustedes quieren, este es un gráfico. Si nosotros tuviéramos acá sobre este lado la palabra tumor, es decir, cáncer, los protooncogenes siempre van a empujar hacia el tumor, hacia dividirse y que la célula se vaya multiplicando. Y los genes supresores le van a frenar, ¿ok? Y este es el equilibrio. Ahora, ¿por qué les decía esto? Porque si yo tengo la mutación de un protooncogen, ¿hacia dónde va a ir la flecha? ¿Hacia este lado o hacia este otro lado? Hacia acá, ¿no ve? Si el protooncogen está activado o mutado, entonces va a ir hacia el tumor. ¿Ok? Va a ir hacia el tumor. Ahora, si mi protooncogen es normal, pero mi gen supresor del tumor, este es el gen supresor, está inhibido, ¿hacia dónde va a ir la flecha? Hacia el tumor también, ¿lo ve? Un protooncogen normal, si no tiene freno, va a seguir multiplicándose y va a generar un cáncer. Por eso decimos que en esta teoría el cáncer se produce por la activación de un protooncogen o la inhibición de un gen supresor de tumores. ¿Ya? Ahí va la cosa. Imagínense esto. Recuerden siempre, el gen supresor es el freno, ¿ok? Y el protooncogen es el acelerador. Si está mal tu freno, por más de que aprietes suavito, el auto va a seguir, ¿ok? Nunca se va a parar, ¿no? Entonces un poco en general estas dos primeras partes, ¿no? De supresores y protooncogenes. Ahora, cuando un protooncogen muta, ahora sí se vuelve un oncogene. Entonces un protooncogen es normal. Yo tengo protooncogenes, ustedes tienen protooncogenes, todos tenemos protooncogenes, ¿no? Pero cuando muta y comienza a generar células anormales, ahí se transforma en un oncogen. No todos tenemos oncogenes, ¿ok? Y bueno, ¿por qué es importante esto? Porque los protooncogenes generan multiplicación celular y estas mutaciones pueden ser de este tipo, somática o germinal. Han debido escuchar alguna vez somática y germinal, ¿no? ¿O no? Mutaciones somáticas, germinales, ya, les voy a explicar esto rápidamente. Imagínense que tengo un paciente con melanoma. Este es un vendedor de sombreros, no, es muy irónico, ¿no? Vamos a ponerle, es un vendedor de productos de limpieza, ¿ya? Vendedor de productos de limpieza, pero de estos que van por la calle con su carrito, ¿ya? El buen hombre no se cubre, nada, y el brazo está siempre expuesto. De repente aparece una lesión, parduzca, ulcerada, en la zona expuesta al sol, ¿ya? Y lo tiene muchos años. Y un día pues ve que está creciendo, sangra, le da miedo y se hace una cirugía. Y le sale el resultado melanoma. ¿Ha habido una mutación? Sí, ha habido una mutación. Hay un grupo de células que han entrado en iniciación, promoción, progresión, ¿no? Y han generado un cáncer que ha destruido la célula normal, ha pasado la lámina basal y ha hecho una capacidad de invasión de esta célula, ¿no? Ha habido una mutación. Otra cosa, otro paciente. Esta es una señora, ¿ya? En su familia
Su mamá ha muerto con cáncer de mama. Su tía materna ha muerto con cáncer de ovario. Su otra tía materna tiene cáncer de mama, pero se ha curado. Y ella ha sufrido un cáncer de mama, ¿ya? Y su hija de 32 años, le aparece un bultito en la mama, se palpa, se hace una biopsia y aparece un cáncer de mama. Y cuando ven, toda esta familia tiene la misma mutación genética, ¿ya? Está mutado. ¿Cuál es la diferencia entre esa señora y el vendedor? A ver, levanten las manos. A ver. La familia es genética, ¿no? Ya, ¿y el otro? Los Adquirido, exactamente. Ahora, ¿esa persona que tiene el melanoma en el brazo, lo transmitirá a sus hijos? No. Probablemente no. ¿Por qué? Porque la mutación es somática, ¿ya? En las células que han recibido el carcinógeno, ¿ok? En cambio, las mutaciones germinales son de nuestras líneas celulares, de espermatozoides, óvulos, que nosotros la podemos transmitir. O sea, todas nuestras células tienen la mutación, incluyendo nuestras células germinales. Entonces, cuando tenemos hijos, tenemos riesgo de transmitirlas. Riesgo, no seguridad. Riesgo de transmitir. Esa es la diferencia entre una mutación somática y germinal. Si a ese señor le haces el análisis, vamos a imaginar que tiene una mutación en melanoma que se llama BRAF, le tomo una biopsia X de la uña de este lado, no voy a encontrar esa mutación. Si le hago una biopsia del hígado, no voy a encontrar esa mutación. ¿Por qué? Porque es somática, solamente en el área donde está la mutación. En cambio, en la germinal, si a la señora del cáncer de mama hereditario le hago una biopsia de la oreja, voy a encontrar el BRCA mutado. Si hago una biopsia del hígado, voy a encontrar el BRCA mutado. Si le hago una muestra de saliva, voy a encontrar el BRCA mutado. Porque todas sus células tienen esa mutación, incluyendo las germinales, porque esas las ha heredado desde que ha nacido. Esa es la diferencia entre mutación somática y germinal. ¿Para qué me sirve esto? Porque los protoncogenes, oncogenes, pueden tener esto y la expresión es diferente, ¿ok? Por eso, cuando estos oncogenes codifican factores de crecimiento, receptores, todas estas cosas que pueden hacer, ¿no? Los oncogenes, recuerden, pueden ser solamente somáticos en el órgano afectado o germinales, que se pasen de padres a hijos, ¿no? Y los protoncogenes normalmente entonces permiten la codificación de factores de crecimiento, receptores, mensajeros intracelulares, regulan la expresión y básicamente todo esto para aumentar la multiplicación de la célula, ¿no? Es función normal. Cuando se transforman en oncogenes, pues ya es cáncer, ¿no? Esto nos lo vamos a saltar, que no nos interesa. Y mecanismos oncogenéticos, vamos a ver con este gráfico que es más sencillo, ¿ya? Hay más, pero estos son los tres más sencillos para ustedes y para mí también, ¿ya? De explicar, que son, ¿qué le pasa al DNA para que sea un oncogene? Uno se llama la mutación puntual. ¿Qué vamos a decir de esta manera? Ustedes saben que el DNA tiene aminoácidos, ¿no ve? Adenina con citosina, guanina con qué sé yo, no sé ya. Todas, timinas y en fin, ¿no? Todas estas, ¿no? Todas estas. ¿Qué pasaría si yo sustituyo estas? Yo sustituyo estas y le pongo, qué sé yo, adenosina con otra adenosina, digamos. ¿La proteína va a ser igual? No. Entonces, esta proteína es una mutación puntual, o de un grupo, no necesita solamente ser un grupo de aminoácidos, pueden ser varios, ¿no? Entonces, genera una mutación puntual y esa proteína normal es oncogénica, ¿ok? Eso se llama mutación puntual. Translocación. Cuando todo el segmento de un DNA cambia de lugar. Acá estaba aquí, esta hebra, y ¡pum!, se ha juntado y ha intercambiado con este otro cromosoma. Es decir, se transpone. Yo tengo aquí mi segmento del DNA, todo este segmento se va para adelante o se va a otro cromosoma, en fin, eso se llama translocación. Todo un grupo, un conjunto de genes migra de un cromosoma a otro, ¿ya? Y la amplificación genética es más o menos así. Yo tengo mi célula, mi núcleo, acá está mi DNA y tengo un receptor que se llama SERV2, normal, ¿ok? Esto es solamente un ejemplo, ¿ok? Imagínense que en esta célula solamente necesita un solo receptor para dar información o un estímulo al núcleo para que se multiplique.
Solamente necesita uno. ¿Ok? Solamente necesita uno. Pero ¿qué pasaría si es normal, toda la célula estuviera cubierta de receptores CERV2 normales? ¿Cuál sería el efecto? Mutación. Porque todos le van a mandar señales al núcleo de que se multiplique. O sea, en lugar de tener 1, tiene 20. Entonces los 20 le van a mandar señales y van a generar también una multiplicación anormal. ¿Ok? Eso se llama amplificación genética. Y generalmente eso es porque el DNA está mal. O sea, el DNA, en lugar de codificar un solo receptor, ha codificado los otros 20. Y se estimula a sí mismo la célula tumoral, ¿no? Eso se llama amplificación genética. Eso lo hemos visto, de hecho, en la primera clase, en la proteína llamada ER2. ¿No se acuerdan del trastuzumab, todo lo que les he contado? Pues es eso mismo. ¿Ok? Genes supresores, básicamente los que suprimen, facilito, ¿no? Si están mutados estos genes, pues hay cáncer. Eso es lo que les he explicado, ¿no? Vamos a saltarnos un poquito más adelante. Es lo que les he dicho, los oncogenes, si se activan los oncogenes, pues generan cáncer, ¿no? Y generalmente son somáticos. Si los anti-oncogenes se inactivan, pues también generan cáncer, ¿no? La lista de los oncogenes. Hay genes reparadores también del DNA que también se pueden alterar, pero esto no les voy a... Y esta es la parte que me interesa, ¿ok? Sellos del cáncer. Ahora, esta es la segunda parte de la teoría. Cuando los médicos, científicos han intentado bloquear esta proteína, la proteína mutada, han fallado, ¿no? Yo tengo a la paciente con cáncer de mama metastásico estoy hablando, ¿no? De un subtipo molecular llamado ER2 positivo, vamos a poner acá. Esta es mi célula tumoral, tiene su proteína llamada ER2 en toda la membrana, ¿ok? Y hay un anticuerpo específico contra esta proteína, altamente efectivo, altamente selectivo. Entonces, mi teoría es, si yo la bloqueo a esta célula en todo el cuerpo, entonces le podría curar del cáncer, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes creen? Pues no. ¿Ok? Y los científicos se han vuelto locos, pero si tengo mi proteína, tengo la mutación, tengo mi DNA y tengo un anticuerpo que bloquea irreversiblemente a esto, ¿por qué no le curo a esta paciente? ¿No? Y se ha visto que esta teoría lineal que ustedes han visto, de una sola vía, es insuficiente para explicar el cáncer. Y se ha visto que el cáncer tiene no solamente la mutación puntual, sino depende, por ejemplo, de los vasos sanguíneos que lo rodean, de las células inmunitarias que están alrededor. Y todos estos se le llaman ahora sellos del cáncer. Entonces, ¿hemos aprendido esto en vano? No. Esa vía se repite por todos estos lados. Por todos estos lados. ¿Qué quiere decir? A estos sellos del cáncer son procesos que pasan en todas las células tumorales, ¿ok? Y cada una de esas tiene su propia vía. Es decir, para hacer un ejemplo, digamos, para generar una célula de cáncer, no necesita solamente una mutación. Eso se ha descubierto ahora. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un BRCA mutado, que es altamente patogénico, y no tener cáncer, ¿no? De mama, ovario, en el caso de las mujeres me refiero. O tener, por ejemplo, qué sé yo, un APC mutado y no tener un cáncer de colon, aunque lo tengas mutado. Tienes el 80% de probabilidades de tenerlo, pero hay un 20% que no tiene cáncer, tiene el gen mutado. ¿Por qué? Porque la mutación solamente es uno de estos procesos nada más, que ahora se conoce. Y para que vean un poco el ejemplo, este es un cáncer de próstata. Todos estos sellos del cáncer que hemos hablado, que están aquí adelante, que la resistencia a la muerte celular, la inestabilidad genómica, la angiogénesis, la inflamación, en fin, todos estos interactúan a la vez con proteínas, ¿no? Y esta interacción de todas estas vías celulares hacen que se produzca un cáncer, ¿no? Esto es lo que se conoce ahora. Y además se sabe que tú pensabas que el núcleo con su DNA era el único responsable del cáncer. No, se ha descubierto que hay proteínas que regulan el DNA por dentro, que son, por ejemplo, las histonas, ¿no? Las deben conocer. Las histonas son proteínas que están alrededor del DNA. Estas habían sabido regular los cánceres, las proteínas que producen el DNA. Alrededor hay factores de transcripción
que hacen que este gen se multiplique más o menos. Epigenómica, transcriptómica. Estos factores de transcripción se regulan con otras enzimas, metabolómica, por ejemplo. Nuestras bacterias también regulan la expresión génica de los tumores, se llama microbioma. Se ha visto entonces que la mutación del DNA es solo uno de los muchos procesos que hay alrededor del cáncer. Solamente uno. De todo lo que hemos visto es un puntito pequeño, que es lo clásico. Y aparte de eso, hay un montón más de factores que están relacionados con el cáncer. Y yo les doy, por ejemplo, esto. Yo tengo un paciente con cáncer de colon. ¿Ok? Un paciente con cáncer de colon. Aquí está mi célula colorectal. Aquí está su DNA. ¿Ok? Y tiene unas proteínas que se llaman KRAS, NRAS, que le generan este tipo de cáncer, en este tumor. ¿Ok? Entonces, yo digo, puedo actuar con un fármaco sobre estos y tratar de inhibir el cáncer. Pero solamente estoy inhibiendo una sola de las vías. Además, le puedo añadir quimioterapia, que vamos a ver después, que actúa por otro nivel. Okay, el fármaco aquí le vamos a poner cetuximab, ya para que no crean que lo estoy inventando. Cetuximab, quimioterapia. Y aparte, esta célula tumoral genera vasos sanguíneos hacia sí. Eso se llama angiogénesis. O sea, la propia célula tumoral atrae vasos sanguíneos. Y yo le puedo dar un antiangiogénico, es decir, un fármaco como por ejemplo bevacizumab, que inhibe el crecimiento de los vasos sanguíneos hacia el tumor, ¿no? Entonces, todo esto nos ha servido ahora a los oncólogos para diseñar fármacos que bloqueen cada uno de estos sellos del cáncer, ¿no? Y muchas veces los combinamos, ¿no? Combinamos quimioterapia, por ejemplo, con inhibidores del VEGF, están por angiogénesis, acá, inhibidores del VEGF, por ejemplo, que son inhibidores de la angiogénesis, o combinamos quimioterapia con inmunoterapia. Se ha visto, por ejemplo, que hay tumores, no sé si alguno de mis estudiantes ha debido ver, tenemos una paciente con melanoma, por ejemplo, que tiene vitiligo, ¿ya? Y van a ver, ¿por qué tiene vitiligo la señora? Porque es el esfuerzo de las células inmunitarias de destruir al tumor. Entonces están atacando toda la piel y están generando como un efecto colateral el vitiligo, ¿ya? Entonces tú puedes potenciar esas células tumorales para que combatan contra el tumor, añadiéndole quimioterapia también o sin quimioterapia. Entonces, ¿dónde está? Mutación. Aquí está. Activación inmune, por ejemplo, con anti-CLA4, anti-PDL1, por ejemplo, que le puedes dar. Hay genes de la reparación que reparan el propio DNA. Yo diseño fármacos que se llaman inhibidores de PAR, bloqueo esto, más quimioterapia, genero más respuesta en el paciente. Entonces, si yo explicara cada uno de estos puntos para carcinogénesis, no acabaríamos en todo el año ya explicándolo, porque es bien complejo. Pero quería que vean cómo es el modelo clásico, ¿ya? Ese modelo clásico se repite en cada uno de estos pasos, ¿no? Hay una mutación, hay una promoción generalmente, pero se combina todo esto en una sola tumoral. Por eso es tan difícil tratar un cáncer. Porque yo, ya está bien, he diseñado un super fármaco, ramucirumab ahora, ¿no? Un antiangiogénico súper potente que me bloquea esta vía. Pues la célula tumoral se estimula por esta otra vía. Ya, está bien, muy bien. Voy a bloquear esta otra célula tumoral. Bueno, pues se escapa por la vía inmunitaria y sigue multiplicándose. Ahora, yo voy a diseñar un superfármaco que voy a bloquear 1, 2, 3, 4 sellos del cáncer. Tu paciente muere. Porque es tóxico inhibir tantos puntos, ¿no? Porque si tú le bloqueas la inmunidad, le bloqueas la angiogénesis, le bloqueas la reparación de los genes reparadores y más cosas, también son procesos normales de una célula, ¿no? Entonces tu paciente no va a sobrevivir a tu tratamiento. Por eso combinamos quimioterapia con alguna otra cosita, no le damos todo el paquete entero. No puedes decir, no le damos todo esto, sí, pues le puedes dar, pero tu paciente va a fallecer, ¿no? Entonces, por esta razón es tan difícil tratar un cáncer. Si yo tapo una vía, se escapa por otra el cáncer para seguir multiplicándose. Y a veces una de estas vías, solamente estito, puede tener 3 formas de señalización, o 4 o 10, y cada una de estas puede tener 4, 5 y más. Yo bloqueo estita, se escapa por este lado.
bloqueo estas 3 acá, se escapa por este lado, ¿no? De ahí que nosotros en oncología estamos tan interesados, bueno, interesados nosotros no, pero nos gustaría que en atención primaria, por ejemplo, vieran bastante el tema del screening, porque si previenes el cáncer, cuando es pequeñito, que se puede operar, se puede tratar, es mucho más fácil que llegando a una etapa metastásica, porque todo esto se multiplica en múltiples lugares, y es más difícil controlar. ¿Ok? Todos los cánceres tienen todos esos celos o uno tiene poco, otro más? Sí, cada tipo de cáncer tiene alguna de estos sellos más expresado que otro. Por ejemplo, el melanoma tiene muy expresado la parte inmune. Es bien resistente a la capacidad de la célula de destruirlo por su sistema inmunitario. Pero tú le das fármacos inmunoterápicos y mejora mucho el paciente. De hecho, la primera línea, melanoma, por ejemplo, en extranjero, aquí no, es inmunoterapia. Y hay exámenes que podemos descubrir cuál vía que es más importante para este cáncer. Sí. Ustedes conocen un antibiograma, ¿verdad? Pues algo parecido es un análisis genómico, ¿ya? Hay varios tipos, por ejemplo, hay los GWAS, por ejemplo, hay los NGS, están, por ejemplo, los MLPs, en fin, hay varios tipos de formas de analizar los genes, porque analizar todos los genes es imposible, ¿ya? Pero puedes buscar las mutaciones que tú ya conoces con dianas para poder saber qué tratamiento le podría ser más efectivo al paciente. Uno, por ejemplo, hay un estudio que se llama Foundation One que analizaba todos los genes conocidos con dianas específicas. Te decía, por ejemplo, tu tumor es un cáncer de mama que puede responder a esto, menos a esto y a todo lo demás es resistente. Entonces ya le puedo modificar el tratamiento. ¿Cuál es el problema de estos estudios? Que la célula que tú has biopsiado no es la misma célula que vas a biopsiar después del tratamiento. O sea, tú te gastas $3,000 en un Foundation One de una biopsia ahora, yo le doy quimioterapia, esta célula tumoral no va a ser la misma del inicio, porque ya le has metido quimio, la célula se ha mutado, aunque morfológicamente sea la misma, genómicamente puede haber cambiado, ¿no? Y es eso, en otros países, por ejemplo, con cada progresión del tumor, le vuelven a biopsiar otra vez, porque vuelven a analizar las mutaciones. Por ejemplo, en cáncer de pulmón es muy frecuente. Tienen unas mutaciones, la biopsian, cada vez que progresa intentan biopsiarle para ver qué ha cambiado con esa célula tumoral, ¿no? Y qué le pueden ofrecer de todo esto, ¿ok? Y pues, eso es un poco la carcinogénesis, ¿ok? Es bien complejo, pero yo he preferido por eso ir por la vía clásica, porque explicarles esto, que es lo nuevo de ahora, es muy largo, ¿no? Pero recuerden, estos pasos se van a repetir casi siempre en todas las otras etapas que tenemos de la carcinogénesis, ¿ok? ¿Listo? Gracias, chicos. Les voy a pasar las diapositivas.